Irulana y el Ogrón, un cuento de mucho miedo, de Graciela Montes. Aviso que este cuento es de miedo. Trata de un pueblo, un ogronte y una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Algunos la llamaban Irenita y yo la llamo a mi modo, Irulana. Conviene comenzar por el ogronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos tienen y este tenía. Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, porque en los cuentos también se ponen rojos los soles, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso, y la gente del pueblo sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba, pensaba: ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Era importante saber cómo había amanecido. Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado, había que reforzar puertas y ventanas para que no se abrieran con los estornudos. En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebolla, había que salir con botas y hasta con botes llegado el caso. Si estaba contento y carcajeaba, había que guardar los floreros en el ropero para que no cayeran al suelo con los temblores. Si se ponía a cantar, había que envolver con trapos los espejos. Y si estaba enojado, bueno, todos se cuidaban mucho de que no se enojara. Siempre le decían: buenos días, señor Ogronte. Buenas noches, señor Ogronte, con muchísimo respeto. Y todas las tardes iban hasta el pie de la montaña y le dejaban canastos repletos de cebollas, vacas muy gordas y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños. Y le cantaban canciones para que se durmiese. Todo para que no se enojase. Pero igual, un día el ogronte se enojó. Se enojó porque sí. Vaya a saber por qué se enojan los ogrontes. Se notó que se había enojado porque comenzó a gritar y rugir y a mover los brazos en el aire como un molino, y porque sus dientes enormes, ¿no se imaginan ustedes los enormes y filosos que son los dientes de los ogrontes enojados? Brillaban más que su melena en el atardecer. El pueblo entero se arrugó de miedo a que lo comieran, porque ya se sabe que los ogrontes, cuando se enojan, se comen pueblos enteros, con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos, y sus perros y las petuñas de sus jardines. La gente salió corriendo. Algunos iban con las orejas tapadas. Taparse las orejas nos protegía del enojo del ogronte, pero al menos ayudaba a que sus rugidos molesten menos. Pero yo dije al principio que este era el cuento de un pueblo de un ogronte y de una nena. Ahí está la nena, ¿la ven? Es esa de rulitos en la cabeza. Irulana. Es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corre Irulana. Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las irulanas cuando vienen los ogrontes. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente, tal vez era un poco chiquita, tal vez estaba demasiado cansada. Se sentó en un banquito verde en una calle vacía. Todas las calles estaban vacías en ese pueblo. Nunca se terminó la tarde y el sol se puso rojo. La cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca. Los dientes brillaron más todavía y rugidos enormes sacudieron el suelo. Irulana tuvo miedo, y más tuvo cuando vio que el ogronte se empezaba a mover. Ahora viene y se come el pueblo, pensó Irulana. Y efectivamente, no se olviden que yo avisé que era un cuento de miedo. El ogronte comenzó a comerse el pueblo. Empezó por el ferrocarril, enroscaba las vías en un dedo y después las sorbía como si fueran tallarines. Fue haciendo arrolladitos con las calles y se las masticó despacio. La plaza dobló como un panqueque y se la comió con gusto. Si alguna petunia se le escapaba de la boca, la empujaba con el dedo hacia adentro. Y comió, se comió todo. Tengan en cuenta que este pueblo era muy chico. Bueno, ahora el que se achicó es el cuento, porque empezó con un pueblo, una nena y un ogronte, y ya no hay pueblo,
Solo una nena y un ogronte. Y nada más, nada de nada, ni un arbolito, ni una petunia, ni la pelusa de un bolsillo. Nada más que Irulana en su banquito y un ogronte enorme. Aunque ustedes no lo vean, porque el dibujo termina antes, está bostezando, porque siempre que se comía un pueblo entero, le venía el sueño. Pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza. Tiene tanto miedo que cerró los ojos. Cuando el Ogronte estaba por descubrir a Irulana en su banquito, se quedó dormido. Acá está todo movido porque el Ogronte cayó al suelo haciendo mucho ruido. Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos y lo vio. Parecía una montaña, pero seguro que era un Ogronte, porque las montañas no usan botas ni cinturones, y roncaba como solo roncan los ogrontes. Irulana era valiente, pero también chiquita y se sentía sola. No tenía nada en el mundo, solo un ogronte dormido y un banquito verde. Y eso no es nada, es muy poquito, sobre todo cuando se viene la noche oscura. Oscura pero oscura. Esta página está oscura y vacía. Así de oscuro y vacío estaba el mundo. Entonces Irulana se puso de pie en su banquito y gritó bien fuerte, lo más fuerte que pudo. ¡Irulana! Eso gritó una sola vez y el nombre resonó muy fuerte en la oscuridad. Y el nombre creció y creció. La I, tan flaquita que parecía, se estiró muchísimo. No se quebró porque era una I muy fuerte y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte, de la cabeza, de los pies, de las manos, de la panza inmensa donde estaba todo el pueblo. Y la R se quedó sola en el aire rugiendo de rabia, porque las R rugen muy bien. Y la U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo. Entonces la R con su rugido hizo rodar al ogronte hasta el fondo de la tierra. La lana de Irulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna. Hizo bien, porque entre una lana y una luna no hay tanta diferencia. Y la noche se iluminó. Aquí está toda iluminada. Ahora sí se puede ver bien lo que pasa en este cuento. Hay un ogronte enterrado en un pozo profundo que casi ni se ve, que lo ataron como un matambre. Y hay una nena chiquita que mira la luna llena desde arriba de un banquito. Parece que no hubiera nada más, pero si miran bien, en el fondo hay un montón de gente que vuelve. Vienen a fundar el pueblo. Y este cuento termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen ogrontes, pero este no tenía. Es un cuento un poco igual y un poco diferente.